Buenos días, ¿todos me escuchan? Buenos días. Sí, Gis, te escuchamos. Hola, Listo. Giselle. Bueno, Buenos días. entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Gisela Angélica Álvarez Fonseca, residente de pediatría de segundo año. Hoy vamos a hablar de la desnutrición infantil con base pues en las guías de práctica clínica. Mi tutora para la charla del día de hoy fue la doctora Claudia Narváez. Entonces, en primer lugar, la tabla de contenido, pues de lo que guiaremos hoy la charla de hoy, vamos a hablar primero unas bases conceptuales, posteriormente principios básicos sobre el manejo integrado de desnutrición aguda, el manejo en hogar, el manejo intrahospitalario y el manejo intrahospitalario respecto a menores de 6 meses y mayores de 6 meses, pero con peso inferior a 4 kilogramos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de un contexto general de cómo estamos respecto a la desnutrición. En primer lugar, es importante mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, pues que inicialmente lo que establece son pues el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo tanto físico, mental, espiritual y moral y social. Digamos que esta convención no solamente basa en las características que les mencioné, sino que va a estar relacionados con la parte nutricional. Posteriormente, tenemos los objetivos del desarrollo del milenio, que más o menos hacia el año 2000, 180 países pues acordaron, más o menos cerca del marco de las Naciones Unidas, los objetivos del desarrollo del milenio, pues que básicamente son estos que tenemos acá, que se trata de 8 objetivos principales que van a estar pues desglosados en metas concretas y que pues digamos que la meta de ellos era alcanzarse hacia el año 2015 con la finalidad pues principal de acabar con la pobreza y pues el hambre e impulsar pues básicamente el desarrollo humano y esto pues relacionado con las necesidades sociales. Posteriormente tuvimos ya los objetivos del desarrollo sostenible que pues fueron un poco más extensivos, que ya tenemos pues 17 objetivos en los cuales incluyen pues desde la eliminación de la pobreza y tenemos en cuenta el segundo objetivo que era hambre cero. Esto digamos que en relación a la parte de la desnutrición. Además tenemos en cuenta de lo anterior que la desnutrición pues sigue siendo una de las principales amenazas tanto para la supervivencia, la salud, el crecimiento y el desarrollo de capacidades de millones de niños. Digamos que en Colombia los porcentajes de desnutrición aguda más altos se relacionan a regiones como son La Guajira, Chocó, Putumayo y Nariño. Igualmente hay relación con regiones como son la Orinoquía y la Amazonía. Es importante tener en cuenta algo que son los 1000 días críticos o también mencionados en la literatura como los 1000 días críticos, los 1000 días para siempre. Estos 1000 días básicamente pues están comprendidos entre la concepción y los 2 años de edad. ¿Por qué son importantes? Porque durante ese periodo pues es determinante para el desarrollo pues de una persona y en este caso pues de los menores de 2 años y es acá cuando una buena alimentación da esos 1000 días, digámoslo así, críticos para la salud general por los siguientes años y esto pues digamos que va a estar en relación con el desarrollo intelectual del niño pues para el resto de su vida. De ahí pues la importancia de mencionar esto. Entonces, para comenzar a hablar acerca pues, de la desnutrición, tenemos que tener en cuenta una serie de definiciones rápidamente, pues las voy a mencionar. En primer lugar, tenemos lo que hace referencia a la alimentación complementaria. Sabemos que pues, la alimentación complementaria es en la cual se suministran otros alimentos o líquidos, incluso pues, junto con la leche materna, sin excluir pues, este alimento hasta los 2 años. Cuando esta, pues la leche materna deja de ser insuficiente para establecer todos los requerimientos energéticos y nutricionales y se añaden pues otro tipo de alimentos. Enseguida tenemos la definición de anemia, el cual se define como un trastorno en el cual pues la hemoglobina se encuentra baja, digamos que acá la guía la define como menor de 11 gramos por decilitro entre niños entre los 6 y los 59 meses y que de esto pues la deficiencia principal de esta es por una deficiencia de hierro. Sin embargo, pues existen otras alteraciones como son infecciones crónicas agudas, deficiencias de micronutrientes, principalmente, pues como les dije, el hierro, pero también se encuentra el folato, la vitamina B12, la vitamina B6 y trastornos genéticos ya, por ejemplo, pues relacionados como son las talasemias. Hablamos también de la complementación alimentaria, que es diferente pues, a la alimentación complementaria, que ya se define como una estrategia en la cual es una asistencia alimentaria y básicamente pues es como la entrega de raciones que van a ser preparadas con el fin de pues aumentar la ingesta tanto de energía como de nutrientes.
Posteriormente tenemos la definición de enfermedad pues, diarreica aguda, que sabemos que es la alteración o la presencia de heces líquidas o acuosas, igualmente asociada al aumento de la frecuencia, y que esta pues va a ser 13 posiciones en 24 horas y que se puede acompañar tanto de vómito o fiebre y que la duración pues va a ser menor de 14 días. Ya la guía la define como diarrea persistente por encima de una diarrea aguda que dura más de 14 días y que pues digamos que esta se va a asociar mucho más con mortalidad y morbilidad. Y tenemos la diarrea acuosa profusa, en la cual tenemos una presencia de 4 o más deposiciones en 4 horas con un gasto fecal superior a los 15 cc por kilogramo hora. Bueno, igualmente vamos a tener en cuenta una serie de definiciones como son el perímetro braquial, que es una medida pues de la circunferencia media del brazo, y es importante saber que cuando esta medida es menor de 11.5 se asocia a mucha más mortalidad. Algo muy importante a tener en cuenta es el puntaje Z, que es una medida pues estadística que lo que expresa es cuántas unidades de desviación estándar pues se aleja una puntuación individual de un niño asociado pues a la media poblacional. Encontramos que la recuperación nutricional, como su nombre lo indica, es el proceso en el que se restablecen todos los procesos y todas las funciones metabólicas y fisiológicas en los niños pues, que han pasado por una desnutrición aguda. Y tenemos el retraso en talla, que se presenta cuando el puntaje Z vamos a tener una menos 2 desviaciones estándar y se encuentra por debajo de este. Este retraso en talla se asocia más que todo con un déficit nutricional prolongado y pues eso pues es lo que afecta negativamente pues el crecimiento. Estas son las curvas de crecimiento, pues estas sí son tomadas de la resolución 2465, de las cuales pues es para mostrarles que pues son unas curvas que tenemos entre los 0 y los 5 años y que pues tienen varios parámetros para poder hacer el seguimiento a las niñas y a los niños. Entonces como vemos tenemos curva tanto para las niñas como para los niños y tenemos curvas de peso para la talla, de talla para la edad, de índice de masa corporal y de perímetro cefálico. Igualmente, pues tenemos el concepto de desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa. La desnutrición aguda moderada es cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla se encuentra entre menos 2 y menos 3 desviaciones estándar. Estas principalmente pues puede acompañarse de manifestaciones clínicas como son la delgadez y pues esta delgadez pues es secundaria pues a la pérdida reciente de peso. La desnutrición aguda severa, que es la que se asocia con mucha más mortalidad, esta es cuando tenemos un puntaje Z del indicador peso para la talla, pero en este caso ya tenemos menos 3 desviaciones estándar. Por ende, no solamente vamos a tener manifestaciones como es la delgadez, sino que igualmente estos niños se acompañan de edema bilateral o pues una anasaria. Bueno, para comenzar a hablar también de las fórmulas lácteas terapéuticas, entonces tenemos que pues la OMS establece cierto tipo de fórmulas que nos ayudan pues a la parte nutricional. Principalmente tenemos las fórmulas lácteas terapéuticas para el manejo pues nutricional intrahospitalario, pero con la fórmula terapéutica lista para consumir se han disminuido como la prevalencia de hospitalización en los menores de 5 años. Estas fórmulas lácteas terapéuticas, entonces tenemos la F75 de 75 kilocalorías por 100 mililitros y la fórmula terapéutica lista para consumir, que ya tenemos incluso hasta 200 kilocalorías kilo día, y esta pues es para manejo ambulatorio por su alta densidad energética que presenta. Entonces, pues saber que inicialmente pues la desnutrición sabemos que es un padecimiento que es bastante frecuente y que pese a los últimos manejos nutricionales que se han hecho, sí prevalece pues hasta actualmente. Según la OMS y datos de UNICEF, alrededor de, pues, de 2015, cada 50 millones de niños y niñas en el mundo sufren de desnutrición aguda. De ellos, pues de ese porcentaje, 16 millones tienen desnutrición aguda severa y hasta 34 millones desnutrición aguda moderada. Para Colombia tenemos una prevalencia del 0.9%. Y como les mencionaba, pues las regiones más prevalentes de esta enfermedad son La Guajira, Chocó, Putumayo, zonas también de Nariño, Orinoquía y Amazonía. Entonces, para entrar como tal ya a la definición de desnutrición, tenemos que la desnutrición se define como esa pérdida normal de peso del organismo que puede ir desde grados ligeros hasta ya formas graves, donde pues aumenta la mortalidad.
son definidas de 3 grados. Tenemos una desnutrición de primer grado, que es una pérdida de peso que no va a pasar más allá del 25% pues, del peso que debería tener para su edad normalmente. La desnutrición de segundo grado, que la pérdida pues ya va a variar más o menos entre el 25 y el 40%, y la desnutrición de tercer grado, que va más allá del 40%. Entonces, existen unas causas principales respecto a la desnutrición infantil que las podemos clasificar en 3 tipos. Entonces, tenemos inicialmente unas causas inmediatas que van a estar relacionadas con la ingesta suficiente de alimentos, como sabemos, en cierto tipo de zonas, y además de eso, pues, cierto tipo de comorbilidades que los niños pueden presentar y que van a estar relacionados, pues, con algún tipo de enfermedad. A su vez, tenemos unas causas subyacentes que ya se dirigen a la parte de la familia o del hogar. Esto va a estar directamente relacionado con el acceso a los alimentos, las prácticas de cuidado materno-infantil, que pueden llegar a ser en este caso inadecuadas, y el acceso igualmente a agua potable, igualmente la deficiencia de los servicios de salud y el acceso pues oportuno a estos. Todo esto pues va a generar que tanto la cantidad y la calidad de los recursos sean de una manera alterada para estos niños, y finalmente generamos unas causas pues básicas en la sociedad, como son relacionadas con los recursos potenciales ambientales, tecnológicos y personales. Acá digamos que en este va a estar implicado los sistemas políticos, culturales, religiosos, digamos cierto tipo de zonas afectadas, y pues todas estas causas son las que nos van a llevar a presentar pues la desnutrición. Entonces acá ya la tenemos en una forma un poco más resumida. Tenemos las causas inmediatas, las causas subyacentes y las causas básicas, que pues todo esto pues finalmente vemos relacionado con la parte de la desigualdad en cuanto a las causas básicas, relacionadas con la parte cultural, religiosa y socioeconómica. Entonces, hay 2 conceptos importantes en cuanto a la clasificación. Un concepto que nos da la OMS, que la OMS, según esto, la clasifica de 3 formas: desnutrición aguda, retraso en talla y la deficiencia de micronutrientes. La desnutrición aguda, entonces tenemos que cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla se encuentra en -2 desviaciones estándar, y esta pues se ha relacionado más a la pérdida de peso que sea reciente o básicamente la incapacidad para ganarlo. Y la mayoría de casos respecto a la desnutrición aguda, pues es por alteración del consumo de alimentos o presencia también relacionada con enfermedades infecciosas. Respecto al retraso para la talla, es cuando el puntaje Z se encuentra de talla para la edad, se encuentra menos de 2 desviaciones estándar, y este pues se ha asociado más que todo a la baja ingesta, pero de una forma más prolongada de todos los nutrientes. Y finalmente tenemos la deficiencia de micronutrientes, que se presenta pues cuando las personas no tienen acceso a una canasta familiar, digámoslo así, de acceso pues oportuno a los alimentos, y se presenta pues esa deficiencia de micronutrientes pues relacionada. En cuanto a UNICEF ya la clasifica, toma en cuenta como una desnutrición aguda, digamos que diferente pues al retraso para la talla, la toma como desnutrición aguda, la desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa y la carencia de vitaminas y minerales. Entonces, según la intensidad pues, de pérdida de peso para la talla, encontramos la aguda y moderada, tenemos en cuenta las desviaciones estándar, moderada -2 y -3, y severa ya cuando está por debajo de -3 desviaciones estándar. Respecto a los tipos de desnutrición aguda severa, entonces encontramos que el marasmo se caracteriza, pues las clasifican en 3, básicamente: el marasmo, el kwashiorkor y una mixta, que tenemos pues características clínicas tanto del marasmo como del kwashiorkor. Entonces, para hablar del marasmo, nos dirigimos pues a esta imagen, en la cual pues vemos cómo se presenta pues una atrofia, básicamente de la masa grasa y la masa muscular, y en este caso el niño pues se observa como los huesos forrados en piel, o apariencia, también lo denomina como apariencia de viejito, por la atrofia pues tan grande que se presenta. En contraposición tenemos el kwashiorkor, el cual se caracteriza ya pues más por un edema bilateral que inicialmente se presenta en los miembros inferiores, principalmente en pies, en manos, y ya puede llegar a comprometer pues igualmente pues un edema generalizado, que lo veremos pues la clasificación más adelante. Y igualmente pues se van a experimentar alteraciones en la piel, podemos tener cambios de coloración en el pelo, podemos tener fragilidad, y podemos tener algunos casos de queilosis por alteraciones pues en la mucosa. Existe también el otro patrón mixto, que es el marasmo y kwashiorkor, en el cual tenemos pues una mezcla de las 2 características clínicas.
Tenemos la desnutrición secundaria, pues ya son trastornos directamente relacionados con una parte de la función gastrointestinal, que puede ser enteropatías o asociados a infecciones. Tenemos los trastornos consuntivos, en el cual pues el catabolismo va a causar un exceso de citoquinas y que estos pueden estar implicados principalmente en lesiones como son el cáncer, como son enfermedades pulmonares o inmunodeficiencias. Y las condiciones que pueden aumentar las demandas metabólicas, ya procesos como son quirúrgicos, traumáticos o pues quemaduras que pueden llevar a presentar pues periodos de desnutrición, pero pues son secundarias a esos procesos. Encontramos pues la desnutrición crónica en la cual pues se presenta una carencia de los nutrientes, pero en este caso es una carencia durante un tiempo bastante prolongado. En este caso, si no hay un tratamiento pues o un seguimiento importante en los niños, puede llevar a consecuencias que van a ser irreversibles. Y esto va a estar también relacionado con la parte materna, entonces encontramos que hay un círculo vicioso pues de la desnutrición. En este caso, vemos a la mamá que es desnutrida, podemos tener la mortalidad infantil y preescolar, tenemos un recién nacido desnutrido, posteriormente un niño desnutrido de no tener de pronto un seguimiento y un abordaje específico para estos niños, y nos puede llevar a dos caminos: uno, que tengamos un adulto desnutrido, o dos, que con la suplementación no adecuada, entonces podemos tener adultos con sobrepeso y obesidad, y eso pues nos va a llevar a esa mortalidad ya mencionada. Bueno, vamos a hablar ahora de la fisiopatología, entonces principalmente pues de la desnutrición aguda severa, como son el marasmo y el kwashiorkor. Entonces, el marasmo, hay que tener en cuenta pues que el marasmo inicialmente pues se presenta por el bajo aporte de calorías y proteínas y pues demás nutrientes, que estos van a estar relacionados con la insuficiencia pues de la lactancia materna, y además de eso pues otro tipo de enfermedades, principalmente cuadros de diarrea. Respecto a eso tenemos también el cuadro de kwashiorkor, en el cual digamos que en este caso no es que la lactancia materna no se dé, sino que esta o es mínima o básicamente se reemplazan por otro tipo de alimentos que van a ser ricos en almidones y azúcares, y por consiguiente pues bajos en proteínas, insuficientes pues para establecer las necesidades nutricionales pues de los niños. Entonces, en el marasmo, ¿qué ocurre? Cuando digamos que existen como unos mecanismos adaptativos en las cuales en condiciones restrictivas graves, en el caso pues de la desnutrición, vamos a encontrar una reducción inicialmente pues del gasto calórico, y eso va a generar un retardo en la actividad de la bomba sodio ATPasa y los mecanismos de transporte. Ese retardo o ese retraso en la actividad de la bomba va a generar un aumento de sodio intracelular con un descenso del potasio intracelular. También ese es uno de los cambios adaptativos. Otro de los cambios es hacer una disminución y pues una detención del crecimiento, generando que por lo menos en el balance el nitrógeno vaya a ser negativo, puesto que a pesar de que la absorción en este caso es normal, las pérdidas van a ser altas y el balance por ende pues es negativo. Igualmente, pues se va a encontrar un aumento de la vía media de las proteínas plasmáticas, por ende es que pues estos niños no van a presentar edema, diferente a los casos de kwashiorkor. Y los glóbulos rojos, digamos que en este caso no se van a ver afectados tanto como en el kwashiorkor. El kwashiorkor, por su parte, entonces encontramos que en este caso pues va a haber un bajo aporte proteico, por lo que les mencionaba del reemplazo pues nutricional de la lactancia materna por otro tipo de alimentos, y se van a generar 4 modificaciones. Una de ellas es pues el ahorro de nitrógeno a partir de la disminución de la excreción urinaria, igualmente cambios en la distribución de los diferentes tejidos del organismo, y en este caso sí se va a ver disminuida la síntesis de proteínas en los músculos, por ende también pues las proteínas plasmáticas, algunas pues se pueden encontrar descendidas o pueden llegar a mantener su vida media normal, y los aminoácidos liberados en este caso se van a utilizar con mayor eficiencia para pues esa nueva síntesis de proteína por el bajo aporte proteico. Todos esos cambios, digamos que si el déficit en la ingesta de proteínas va a persistir en el tiempo y supera esa capacidad compensatoria, va a aparecer el edema junto con los demás signos pues que caracterizan esta entidad. Igualmente se va a encontrar alteraciones intestinales, por ende los pacientes van a presentar malabsorción con esta torrea, y esto digamos que es secundario al aplanamiento total de la superficie y la longitud de las vellosidades, y una alteración que ocurre en las criptas de Lieberkühn. Igualmente se van a encontrar unas alteraciones hematológicas debidas pues a la deficiencia de hierro y folatos,
Entre ellas, pues va a haber dos alteraciones importantes, que son la actividad de la superóxido dismutasa y una alteración en la glutatión peroxidasa, que hace que los glóbulos rojos, en este caso, sí se aumente la fragilidad pues, de la membrana a los radicales libres. Entonces, finalmente tenemos los mecanismos adaptativos. Sabemos que hay una restricción, en este caso energética o proteica, y cuando la restricción es severa, no hay mecanismos pues, de adaptación y llevamos pues, a la muerte. Cuando la restricción es moderada, se presentan todos los mecanismos de adaptación ya mencionados y hay pues, la modificación de los patrones biológicos a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel inmunitario, a nivel de los electrolitos, gastrointestinal y del sistema nervioso central. Respecto a la evaluación antropométrica, entonces tomamos en cuenta varias cosas. Primero, el edema, entonces la medición del edema se tiene que tomar en ambos pies del niño y presionar con los pulgares durante 3 segundos. Si esa depresión, digamos que persiste, el niño pues se toma como esa prueba se toma como positivo. Y pues el edema sabemos que es uno de los principales signos del kwashiorkor. Entonces lo clasificamos así. Entonces, edema leve, solamente una cruz cuando es positivo únicamente en los pies. Edema moderado cuando ya compromete pies, manos y la parte inferior de las piernas y los brazos. Y un edema severo, como lo vemos acá en la gráfica, cuando ya pues es generalizado totalmente. Respecto a otra de los puntos importantes de la evaluación antropométrica es el peso, el cual pues se recomienda utilizar una balanza digital y sobre todo pues algo que es la función TARA, que permite pesar al niño pues con al niño o niña en los brazos de una persona adulta y de esta manera ser un poco más específica para el seguimiento. Igualmente tenemos la longitud, que en menores de 2 años vamos a utilizar el infantómetro y en mayores de 2 años vamos a utilizar el tallímetro. Es importante pues recordar que para la medición el niño pues tiene que tener pues retirados los zapatos para que sea mucho más precisa la longitud. Y tenemos el perímetro braquial, que sabemos que es uno de los predictores de riesgo de muerte, y cuando este se encuentra menor de 11.5, entonces está relacionado con mucha mayor mortalidad. Esta es una relación pues, que hay de la importancia pues, del perímetro braquial y la mortalidad infantil. Es una gráfica que nos determina esa relación que existe. Y vemos acá pues los picos pues de la mortalidad en esta gráfica de muertes por 1000 años por 1000 por cada año. Por último, pues tenemos lo de la clasificación, ya en resumen, entonces tenemos de la clasificación de desnutrición severa el marasmo, con las características que ya les he mencionado a manera de resumen, y encontramos los signos pues clínicos más frecuentes respecto a estas dos entidades y una tercera entidad que es una mezcla entre las dos. Tenemos en cuenta los signos, la pérdida de peso, la atrofia muscular, los trastornos gastrointestinales y todas las otras relacionadas que podemos ver en esta gráfica. Esto es para recordarles cómo son los indicadores de peso para la talla, de talla para la edad y del perímetro braquial, y cómo se clasifican dependiendo de los puntos de corte de las desviaciones estándar para hablar de desnutrición, o por el contrario ya pues cuadros, por ejemplo, de obesidad. Ahora vamos a hablar de los principios básicos del manejo integrado de desnutrición aguda, moderada y severa. Entonces, inicialmente, pues, digamos que años atrás, el manejo de desnutrición aguda se realizaba principalmente a nivel intrahospitalario, pero pues con la llegada de las fórmulas terapéuticas listas para consumir, los niños y niñas que no presentan complicaciones médicas pueden llegar incluso a recibir el tratamiento en el hogar. Incluso es un porcentaje bastante alto, del 80 al 95%, únicamente del 5 al 15%, más o menos la relación es 1 de cada 5, encontramos que requieren manejo intrahospitalario y que en estos casos los niños van a presentar complicaciones. Y del 100% de estos pues requieren un seguimiento e igualmente complementación alimentaria, y esto principalmente para poblaciones pues que tienen alta vulnerabilidad. La complementación alimentaria pues es un componente importante y básico, y no solamente juega un papel importante en el tratamiento, sino también en la prevención de la desnutrición aguda. Entonces tenemos que los niños y niñas pues que van a ser detectados en consulta externa y urgencias con signos clínicos de desnutrición aguda, estos tipos de ítems entonces pueden llegar a
basarnos para el manejo en el hogar. Entonces, si el niño se encuentra con un perímetro braquial por debajo de 11.5, pero el indicador de peso para la talla se encuentra por debajo de menos 2 desviaciones estándar, tenemos un edema leve o moderado y la prueba del apetito positiva, pero en este caso el niño no presenta complicaciones o patologías asociadas, entonces se puede manejar en el hogar. Para esto, entonces, tenemos la prueba del apetito. Digamos que a todos los niños y niñas que cumplan con los criterios para desnutrición aguda se les tiene que realizar esta prueba, que es un parámetro importante junto con pues, la valoración médica y los hallazgos clínicos que se encuentran para decidir si el niño se puede tratar en el hogar o si tiene que ser remitido a una IPS de mediana o de alta complejidad. Esa pérdida de peso, pues es uno de los primeros signos clínicos de complicación en niños y niñas pues que padecen desnutrición aguda. Entonces, para eso se va a utilizar la fórmula terapéutica lista para consumir. Se solicita pues inicialmente a la mamá pues que tenga un adecuado lavado de manos y posteriormente se va a ofrecer al niño. Entonces, vamos a tener en cuenta los criterios para la evaluación. De 6 a 59 meses, recordemos que en los menores de 6 meses no se puede realizar la prueba del apetito y en estos casos ya se tiene que remitir de inmediato manejo intrahospitalario. Esta prueba se tiene que hacer una observación durante 15 minutos y algo importante es que el niño no solamente es ofrecerla una vez, sino que se tiene que, si el niño no la recibe inicialmente con agrado, se tiene que volver a intentar la prueba, pero sin obligar al niño pues de administrar este tipo de fórmula. Entonces encontramos que positiva, junto con los pesos pues acá detallados en la tabla, con el consumo mínimo, si el niño o niña recibe con agrado ese tipo de fórmula, entonces la conducta se toma como positiva y la conducta en este caso sería dejar al niño pues el manejo en el hogar. Si por el contrario tenemos que es mínima el consumo o es menor a estos datos establecidos junto con los pesos, si el niño y niña no come o simplemente se niega a consumir de ese tipo de fórmula, entonces se tiene que remitir para manejo intrahospitalario. Por eso pues es la importancia de la prueba del apetito. En cuanto al manejo intrahospitalario de niños con complicaciones, como les mencionaba, solamente del 5 al 15% van a requerir manejo intrahospitalario y esta pues es cuando tenemos prueba de apetito negativa y además de eso pues tenemos complicaciones médicas o nutricionales, igualmente menores de 6 meses o mayores de 6 meses que tengan un peso inferior a menos 4 kilogramos. Entonces, ¿cuáles van a ser los escenarios de manejo? Entonces, inicialmente encontramos los criterios para pacientes que están entre 6 y 59 meses. Entonces, si tiene alguno de los siguientes signos que toman en cuenta el perímetro braquial, el puntaje Z y el edema bilateral, y todos los siguientes, prueba del apetito positiva, que no tenga complicaciones y que el paciente se encuentre alerta y consciente, entonces el escenario de manejo puede ser más en el hogar, con seguimiento igualmente en una IPS cada 15 días, e incluso la guía también menciona semanalmente para hacerles un seguimiento de peso y de talla. Y si llega a tener de pronto algún tipo de complicación médica, se tiene que remitir para el manejo intrahospitalario. Otro de los escenarios de manejo, entonces ya es una IPS de mediana o alta complejidad, pero en este caso tomamos en cuenta los ítems anteriores con alguno de los siguientes signos de peligro, que pueden ser que tenga la prueba del apetito negativa, que se niegue pues a beber o tomar del pecho, que vomite absolutamente todo, que convulsione, que tenga alteraciones pues, del sistema nervioso central, que esté letárgico, inconsciente y alguno de estos signos, entonces que tenga hipotermia, fiebre, que tenga alteraciones en la hemoglobina, que tenga alteraciones en la piel o riesgo pues, de deshidratación. Los niños, todos que tengan desnutrición aguda severa y que tengan el edema generalizado, se tienen que hospitalizar, incluso sin que presenten de pronto otras complicaciones médicas y que la prueba del apetito sea negativa. En esos casos, pues es mejor dirigirse para hospitalización. En los niños que tenemos en menos de 6 meses o mayores de 6 meses con un peso inferior a 4 kilogramos, entonces en este caso tenemos en cuenta los signos como son el edema bilateral, el puntaje y la delgadez visible y que tenga algunas de las siguientes condiciones y en estos casos el escenario de manejo sería también en una IPS mediana o de alta complejidad. En cuanto a las complicaciones, entonces la guía hace referencia pues, a cierto tipo de complicaciones asociadas a la desnutrición, como son casos de hipoglicemia, hipotermia, deshidratación, diarrea y la deficiencia de micronutrientes. Entonces, para el manejo de la hipoglicemia, lo dividen en si el niño está consciente o si está inconsciente, letárgico o presenta convulsiones.
Si está consciente, entonces te decide administrar un bolo de 50 mililitros de solución de glucosa al 10%, en este caso por vía oral o por sonda nasogástrica, se continúa con la leche materna y la fórmula terapéutica F75 cada 30 minutos aproximadamente durante 2 horas. Si ya presenta alguna alteración neurológica, entonces igualmente se administra el bolo por vía intravenosa en 5 minutos, se tiene que hacer seguimiento con glucometrías. Si hay persistencia de hipoglicemia, se decide administrar nuevamente otro bolo de 5 mililitros por kilogramo o por sonda nasogástrica en 5 minutos. Se tiene que administrar igualmente la fórmula terapéutica por sonda nasogástrica cada 30 minutos durante 2 horas y se tiene que hacer pues un seguimiento de las glucometrías cada hora o incluso pues cada 2 horas dependiendo de la mejoría del cuadro. Si es un cuadro de hipotermia, entonces se tiene que envolver al niño con mantas. La idea es que se tenga que medir la temperatura cada 2 horas hasta que ésta sea mayor de 36.5 grados. En cuanto a la desnutrición, deshidratación, la deshidratación, entonces si tenemos un niño que tenga una desnutrición aguda moderada, pero que no tenga alteraciones de conciencia, entonces se le puede administrar sales de rehidratación oral de baja osmolaridad de 75 mililitros por kilo, y si ya por el contrario el niño tiene una desnutrición aguda severa, pero no presenta alteraciones de conciencia, no está letárgico ni inconsciente, entonces se le administra 10 mililitros por kilo de sales de rehidratación oral que sean de baja osmolaridad, y además de eso pues se adiciona cloruro de potasio a esta solución. Además de eso, toman en cuenta la administración de antibióticos, en este caso toman la guía de la amoxicilina más gentamicina a 5 miligramos kilo día, intramuscular o intravenoso. Es importante que acá, como el niño, pues pese a que tenga la desnutrición aguda severa, no está con alteraciones, se tiene que hacer una monitorización y vigilancia del gasto urinario. Y si tiene alteraciones de conciencia, está letárgico o inconsciente, entonces ya acá la diferencia es que el antibiótico, hablamos de la ampicilina más gentamicina, igualmente administramos bolo de dextrosa por vía intravenosa, hacemos un seguimiento importante de monitorización de signos vitales o oxígeno si lo llegara pues a requerir. En cuanto a la anemia grave, cuando tenemos una hemoglobina menor de 4 o menor de 6 y que el niño tenga dificultad respiratoria o un hematocrito menor de 12% al ingreso, entonces hablamos de un cuadro de anemia grave y en este caso se tiene que hacer la administración pues, de glóbulos rojos a 10 mililitros por kilo y se tiene que hacer pues, un goteo lento. Es importante que se haga vigilancia de signos que aparezcan como son fiebre, erupción pruriginosa, orina, confusión o que tenga pues, signos de choque. Si incluso después de la administración de glóbulos rojos la hemoglobina sigue baja, menor de 4, menor de 6 y que el niño además de eso presente dificultad respiratoria, no tiene que esperarse, pues antes, o sea, no se tiene que repetir la transfusión hasta antes pues, de los 4 días. Y en las alteraciones pues, de la piel, cuando tenemos dermatosis, que se define como alteraciones de la hiperpigmentación, que tenga descamación, que tengan alteraciones, entonces están implicados los ungüentos, los emolientes, están asociadas también las pomadas de zinc y aceite de ricino con vaselina. Y si hay alteraciones con infección, entonces se administran antibióticos como son la gentamicina o oxacilina, pues dependiendo del caso o la gravedad. Y se tiene que evitar el uso de pañales para pues, mantener todas las zonas que sean afectadas, pues que estén aireadas y de esta manera secas para la resolución. Respecto al foco infeccioso identificado, la guía nos plantea cada uno pues, de estos manejos, pues cada una de las complicaciones infecciosas que se puedan presentar. Y esta es para el esquema de tratamiento de los niños, pero que no tengan complicaciones. Pueden tener desnutrición aguda, moderada y severa, pero en este caso sin complicaciones. Y plantean medicamentos como son la amoxicilina, el albendazol y antimalárico, pues según el protocolo ya establecido por el ministerio. Si tenemos una diarrea aguda, entonces pues saber que todos los niños y niñas que presenten una desnutrición aguda tienen que ser remitidos para manejo intrahospitalario. Igualmente se tiene que continuar ofreciendo la fórmula terapéutica lista para consumir, pero esta pues en pequeñas cantidades, las sales de rehidratación oral y igualmente pues agua que sea apta después de cada deposición. Respecto a los micronutrientes, saber que la fórmula terapéutica contiene ya por sí sola cierto tipo de cantidades de vitaminas, hierro, vitamina A, zinc y cobre en dosis terapéuticas.
Entonces, para esto nos plantean administración de vitamina A de 5.000 unidades día, pero pues la fórmula ya la contiene, por lo que no es necesario administrarla. El hierro, cuando el valor de hemoglobina sea mayor o igual a 11 gramos por decilitro, se tiene que continuar el hierro con suplementación a dosis de 3 miligramos kilo día, y el ácido fólico a 5 miligramos de ácido fólico el día 1 y se puede continuar a una dosis de 1 miligramo día. Existen unas fases de tratamiento que son la fase de estabilización, una fase de transición y una fase de rehabilitación. La fase de estabilización básicamente lo que previene y lo que se busca es hacer la corrección inicial de todo el desequilibrio, tanto de líquidos, electrolitos, y evitar pues las complicaciones como son la hipoglicemia, hipotermia y las previamente mencionadas. Igualmente establecer pues el tratamiento de infección en caso de que hubiera, y tener en cuenta todos los casos de anemia grave y deficiencia pues, de micronutrientes. Este es el esquema de suministro de la F75 pues, en la primera fase, que es la fase de estabilización. Tenemos en cuenta los días, la frecuencia y si el niño llega a presentar signos de edema o, por el contrario, pues que tenga edema relacionado. En la fase de transición, entonces cuando el niño ya recupera toda, nuevamente pues el apetito, se resuelven las primeras alteraciones electrolíticas y se hace pues paso de la F75 a la fórmula terapéutica lista para consumir. Hay dos opciones de manejo, entonces la primera opción es lactancia materna antes de ofrecer pues las fórmulas. Se ofrece la fórmula terapéutica en varios momentos del día y la idea es garantizar un aporte de 100 a 135 kilocalorías por kilo día. Igualmente es importante que ellos tengan un acceso de agua potable para satisfacer pues en varios momentos del día y alcanzar de 130 a 150 mililitros por kilo día. Si igualmente el niño no consume de pronto la cantidad prescrita, se puede completar con la fórmula terapéutica, se puede complementar con la F75. Y una de las segundas opciones que nos plantean son la lactancia materna, tienen que ofrecer pues, antes de ofrecer las otras fórmulas igualmente. Ofrecer igualmente agua hervida hasta alcanzar entre 130 y 150, y si no se consume pues al menos de la cantidad prescrita se puede igualmente completar con F75. En este caso vamos a tener en cuenta otras complicaciones respecto al síndrome de realimentación, como son la presencia de aumento de la frecuencia respiratoria, como son la presencia de roncos pues a la auscultación pulmonar, que tengan dificultad para respirar, que tengan arritmias o que comiencen a presentar taquicardia, y que tengan alteraciones igualmente hidroelectrolíticas como hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Y por último tenemos pues ya la fase de rehabilitación, en el cual el niño ya ha adquirido pues una buena ganancia ponderal, ha tenido adquisición del apetito. Hay que definir si el niño de pronto presenta criterios para egreso, continuar igualmente la lactancia materna y la fórmula para garantizar un aporte de 150 a 200 kilocalorías por kilo día, de 4 a 6 gramos por kilo día de proteína y de 150 a 200 mililitros kilo día de agua. Estos son los criterios de egreso respecto al manejo del hogar, que se cumpla que la niña o niño tenga sin edema los 2 días consecutivos, que el puntaje esté mayor de -2 desviaciones estándar y que esté clínicamente pues bien. Y además de eso pues que cuente con una adecuada vacunación, que se le pueda continuar el tratamiento de las anemias hasta recuperar igualmente las reservas de hierro, si en este caso pues amerita para la corrección de esta. Igualmente que tenga un seguimiento cada 15 días después del egreso y pues que se pueda hacer una vigilancia de estos. Estas son pues algunos de los signos respecto a la recuperación nutricional que se pueden pues comenzar a disminuir o a recuperar. Entonces, por ejemplo, en el apetito se recupera, el edema se va resolviendo, el peso inicialmente pues en la primera etapa va a disminuir por la resolución del edema y posteriormente pues comienza a incrementar el peso. Y también tenemos en cuenta el desarrollo personal y social con el desarrollo motor y del lenguaje, puesto que a nivel nutricional mejora, entonces el desarrollo, el neurodesarrollo va a mejorar. El manejo de menores y mayores de 6 meses con peso inferior a 4 kilogramos, este grupo de poblacional pues tiene, digamos que cierto tipo de barreras sociales, barreras pues culturales y algunos de estos pues dificultades con la lactancia materna dependiendo de la edad materna y de los factores asociados a esto.
Entonces, cumplen con los criterios de hospitalización cuando tengan algún signo de delgadez o cuando cumplan con los criterios de el puntaje Z menor de 2 desviaciones estándar o edema y alguna condición médica o signo de peligro, y en este caso sabemos que si la desnutrición aguda en un niño menor de 6 meses llega a presentarse, es una urgencia vital y se tiene que remitir pues lo antes posible. En cuanto al manejo médico, entonces pues se tiene que indagar sobre enfermedades infecciosas que haya presentado las últimas semanas, respiratorias o intestinales, evaluar la frecuencia del tipo de alimentación que se le está dando al niño. Si llega a tener edema, entonces evaluar ese grado de edema, tomar todas las medidas pues antropométricas, evaluar la técnica de lactancia materna y lo que les mencionaba, la frecuencia y los signos de peligro. Se tiene que también tener en cuenta la parte de la vacunación. En este caso, si hablan de una administración de hierro solamente en la fase de rehabilitación a una dosis de 3 miligramos kilo día y ácido fólico una dosis aumentada respecto a la previa que mencionaba a 2.5 miligramos al ingreso, en este caso cuando la desnutrición es severa. Y estos pues son los manejos antibióticos en caso de estar relacionados. Igualmente, pues para el manejo nutricional hablamos de algo que es la técnica de suplementación por succión, que en los menores de 6 meses pues que están recibiendo lactancia materna, entonces pues al ingreso igualmente se continúa la lactancia materna, pero asimismo se le administra la fórmula terapéutica, la F75. Entonces la idea es colocar al niño al pecho durante 20 minutos y posteriormente suministrar la fórmula, y conforme se va reduciendo la fórmula, entonces se va adquiriendo un poco más la mejoría de la lactancia para que el niño igualmente comience a ganar peso. Esto hace referencia pues a la ganancia de peso cuando ocurre peso mayor de 20 gramos día o cuando la ganancia de peso varía pues menor de los 20 gramos días, cómo se tiene que hacer el seguimiento, que tiene que ser pues semanal o cada 15 días dependiendo de la ganancia. Finalmente tenemos los criterios para egreso, entonces que el niño clínicamente pues se encuentre bien, que se encuentre estable. Esto algo muy importante y es que tenga ausencia de edema por 10 días, que tenga una ganancia de peso por encima de los 20 gramos día por 3 días y que esta solamente satisfaga únicamente la lactancia materna, que tenga garantía de seguimiento. Esto pues hablamos que la persona tenga no solamente acceso a los servicios de salud, sino que tenga la disposición de llevar al niño y pues que tenga la vacunación al día. Bueno, muchas gracias. Esa fue la charla de nutrición.